Hola a todos, sean bienvenidos al curso de Fundaciones y Cimentaciones Superficiales. En esta clase vamos a revisar la formulación de las distintas ecuaciones de capacidad de carga, tanto para suelos homogéneos y casos especiales. Entonces vamos a comenzar con lo más básico, con las 4 ecuaciones para suelos homogéneos. Fíjense que aquí ya tengo realizadas las hojas de cálculo. Tengo Terzaghi, ¿verdad? Le vamos a dar un zoom de 200 a todas. Tengo Meyerhof. Tenemos aquí a la ecuación de Hansen y a la ecuación de Basic finalmente. ¿Okay? Entonces vamos a ir explicando planilla a planilla de forma paralela. Entonces fíjense los datos de entrada. Tenemos las mismas, la misma geometría de zapatas para ambos casos. 250, 310 y 50 centímetros de peralte, ¿verdad? Hasta ahí las 4 hojas de cálculo son lo mismo. Tenemos los datos geotécnicos, la profundidad de desplante, este ángulo de fricción interna, que ya habíamos visto que nosotros lo tenemos que ponderar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un SPT que nos ha planteado, o bueno, que tenemos del estudio geotécnico. Yo digo que voy a realizar mi nivel de desplante a los 2 metros, ¿verdad? Entonces tengo que determinar las propiedades, tanto aquí está el ángulo de fricción interna, ¿no? Aquí está el ángulo de fricción interna y aquí está el módulo de elasticidad. Primero yo lo voy a plantear como suelo homogéneo, voy a ver si es que me cumple o no. Este dato es importante, hasta los 650 tenemos una arena, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer un promedio ponderado de, por ejemplo, el módulo de elasticidad y de el ángulo de fricción interna. Entonces yo tendría que multiplicar 32.7 por la profundidad de influencia que tiene este SPT. Recordemos que en la anterior clase teníamos valores ZI, ¿verdad? Por ejemplo, de 220 a 320, esto sería 120. De 450 a 320, esto sería 130. Entonces tendría que multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por el correspondiente, esto por el correspondiente y dividirlos entre la sumatoria de Z sub I. Eso habíamos visto en la anterior clase. Para no tardar mucho en ese procedimiento, yo voy a asumir que aquí tenemos, o sea, voy a asumir que ya he hecho todo ese proceso de datos y aquí tengo 33 grados. Y bueno, aquí estaría mi cambio de estrato y tengo un módulo de elasticidad de 10.000, ¿ok? De 10.000 kilopascales. 10.000 kilopascales. Entonces voy a verificar si mi superficie de falla está dentro de mi estrato arenoso. ¿Okay? Entonces, si mi superficie de falla se desarrolla dentro de mi estrato arenoso, yo podría tratarlo como un suelo homogéneo. Bueno, entonces es por eso que en mis datos geotécnicos yo tengo aquí 33. Obviamente, si estoy con arenas, tengo que asumir una cohesión de 0, un peso unitario de 17, un peso saturado que tiene que ser un poco mayor, 17.8, un nivel freático de 3.5 metros, tal cual lo hemos detectado en el SPT, y un factor de seguridad requerido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar la zapata con la que habíamos estado trabajando. Bueno, la columna, ¿no? 1060.774. Eso tenemos de carga axial. Entonces, aquí está mi carga axial. Y el método de Terzaghi no admite momentos. ¿Okay? Entonces aquí estoy calculando el peso de la zapata, ¿verdad? Las dimensiones en planta por su altura multiplicado por su peso unitario, me da el peso total. Y aquí tengo el peso del suelo que está por encima, ¿verdad? Entonces, yo para Terzaghi ya habría determinado mis cargas verticales actuantes. Para Meyerhof, bueno, aquí tenemos los mismos datos. Ya podemos incluir momentos y esfuerzos, o mejor dicho, fuerzas laterales. Entonces hasta aquí, fíjense, es lo mismo que tenemos en Terzaghi.
pero aquí ya incluimos cargas horizontales, tanto en B como en L, y los momentos, ¿no? Yo estoy tomando B, fíjense aquí está el eje B, como si aquí tuviéramos el eje X, ¿ok? Entonces para mí X va a ser esto, y Y va a ser paralelo a L. Entonces, fíjense que los momentos que están alrededor de X serían momentos así, ¿verdad? MX. Y los momentos que están alrededor del eje Y son MY. Entonces, para mí, esto va a ser, Y va a ser, como es paralelo, entonces va a ser ML y esto MX, ¿verdad? Entonces, aquí tengo los momentos en X, ¿verdad? 0.03 y en Y 1.91. Y es lo mismo tanto para Hansen, ¿verdad? En Hansen tengo las mismas cargas. Y también en Basic, ¿ok? En la entrada de datos, fíjense que en Basic estoy introduciendo el módulo de elasticidad. Es el único método en el que voy a calcular parámetros de compresibilidad. Entonces, los parámetros de compresibilidad se calculan con las propiedades elásticas del suelo. ¿Okay? Entonces, estoy asumiendo estos valores característicos de arena, por ejemplo, el coeficiente de Poisson 0,3, y en base al módulo de elasticidad calculo el módulo de corte. ¿Okay? Eso solo varía en Basic. Entonces tengo las mismas cargas, tengo 1.917, ¿no? Y aquí estoy determinando las dimensiones efectivas. ¿Qué son las dimensiones efectivas? Vamos a ir a brajadas, un momento. Entonces vamos a ir a fundaciones con momentos en ambas direcciones. Fíjense, tenemos una carga Q y momentos en ambas direcciones. Entonces podemos tener varios casos, ¿no? Un caso en que solamente una esquina, fíjense, todo esto está con presión debido a la alta excentricidad. Fíjense, tenemos bastante excentricidad tanto en B como en L. Solo esta parte de nuestra zapata estaría trabajando. ¿Por qué? Porque aquí sufre levantamiento. Entonces, como el suelo, obviamente el suelo no admite esfuerzos de tracción, solo esta sería nuestra área efectiva. Dependiendo de dónde caiga nuestra excentricidad, vamos a tener varios casos, con dos esquinas en compresión, con dos esquinas nuevamente en compresión y con tres esquinas, ¿verdad? Una aproximación más fácil, y la que yo prefiero usar, es esta aproximación, ¿ok? En la que nosotros tenemos unas dimensiones efectivas rectangulares dividiendo dos veces la excentricidad. Por ejemplo, para L' sería L menos dos veces la excentricidad en L, que es precisamente lo que tenemos aquí. Y para B sería de la misma manera. Entonces, ¿cómo determinamos la excentricidad en B? Por ejemplo, la excentricidad en B bueno, lo vamos a ver de esta manera, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestras dimensiones, ¿verdad? Nuestras dimensiones en planta, estas son las dimensiones con las cuales construimos, tal cual. Y tenemos una longitud L y una longitud B. Fíjense que si yo aplico momentos alrededor de L, ¿verdad? Aquí está el momento alrededor de L, lo que va a hacer es que va a reducir cierta parte en B, ¿verdad? En B de mi zapata, porque esto lo que va a ocasionar, si solamente tendríamos excentricidad en L, son distribuciones de este tipo, ¿verdad? Entonces esta parte no estaría trabajando y mi área efectiva o mi longitud efectiva en B' sería esta de aquí. Esto de aquí, lo que yo voy a churar con verde, no estaría trabajando, ¿verdad? Porque estaría en levantamiento y entonces de esa forma yo puedo determinar B'. Entonces
la excentricidad en B es el momento alrededor de L, ¿verdad? Si solamente tuviéramos un momento sería eso, pero como tenemos una carga horizontal, que yo lo estoy asumiendo que está por encima de mi zapata, y como calculamos momentos en este punto, en el punto inferior, ¿verdad? Estoy restando el momento que me ocasionaría esa carga vertical, porque está en sentido contrario a L. El momento en L sigue la convención de la regla de la mano derecha. Entonces, fíjense, aquí están cómo consideramos el momento positivo. Entonces, HB estaría generando un momento negativo, ¿verdad? De todos modos, a veces las cargas laterales se sitúan a nivel de desplante, ¿no? Bueno, depende de cómo sea tu análisis estructural, pero bueno, tampoco va a generar un brazo muy considerable, ¿no? De todos modos, aquí tenemos las excentricidades, que sería dividir el momento entre la carga resultante, ¿verdad? Entonces tenemos una excentricidad en B, que es poca, ¿no? Y bueno, tenemos que verificar para que podamos operar con estas dimensiones efectivas que nuestra excentricidad esté dentro del núcleo central. ¿Okay? El núcleo central, lo voy a explicar aquí brevemente. Nosotros tenemos las dimensiones de nuestra zapata, las dimensiones B, que generalmente B, ya les había dicho, es la dimensión más corta de nuestra zapata, B y L, ¿verdad? Entonces aquí desde el centro hasta el centroide de nuestra zapata tenemos algo que nosotros denominamos el núcleo central. El núcleo central, que por ejemplo en esta dirección esto tiene unas dimensiones de B sextos. ¿Okay? B sextos. Y bueno, aquí también, ¿verdad? Aquí tendría, por ejemplo, aquí L sextos. Entonces, si la resultante de nuestra carga, sabemos que aquí va a tener excentricidad en B, por ejemplo, me está diciendo positivo, entonces positivo es este lado, y negativo, entonces mi resultante estaría quedando por aquí más o menos. Pero si nosotros vemos que esta excentricidad está dentro del núcleo central, esto nos garantiza que no va a haber esfuerzos de tracción en nuestro suelo. Es decir, que las cuatro esquinas van a estar trabajando a compresión, lo cual es un escenario ideal y que nos ayuda mucho, sobre todo en la parte estructural, ya lo vamos a estar viendo. Entonces, este es el núcleo central. Esto se puede demostrar matemáticamente si igualamos las ecuaciones de esfuerzo normal con momentos en ambos lados, los igualamos a ceros y entonces va a salir estas dimensiones, B sextos y L sextos. Este es el núcleo central. Entonces, si la resultante, si nosotros graficamos aquí las excentricidades en B o en L y están dentro de nuestro núcleo central, podemos operar con esta simplificación de las dimensiones efectivas. ¿Okay? Entonces, esto funciona tanto para BASIC como para Hansen y Meyerhof. ¿Okay? Es lo mismo, es lo mismo. Y aquí esto es para aplica para los cuatro métodos. Tenemos que determinar o suponer el método de falla. ¿Okay? BASIC, por ejemplo, planteó este tipo de gráficas en las que, dependiendo de dónde caiga, aquí está el punto, por ejemplo, nos dice que va a fallar por local, por corte, nosotros tenemos que elegir la falla local. Y fíjense, reduce de 33 a 24 mi ángulo de fricción interna. Entonces, una reducción significativa. Hay cierto debate respecto a si debíamos reducir de esta manera. Por ejemplo, fíjense que tenemos un suelo granular con 33 grados de ángulo de fricción, ¿verdad? 33, entonces es una arena que podríamos considerar de mediana a bastante densa, o bueno, o densa, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, lo que dice la FHWA o la AASHTO es que no es nuestro caso, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos arena
hubiéramos hecho un reemplazo de suelo, imaginemos que hubiéramos tenido toda arcilla y reemplazamos, no sé, este pedazo por arena, o podemos reemplazar, qué sé yo, 6 metros con arena, suponiendo el caso, es una suposición simplemente. Entonces, este relleno, qué sé yo, da 35 grados de ángulo de fricción. Y en esta gráfica nos sale, qué sé yo, por aquí, y nos dice que es falla por corte local. Entonces, esto recomienda que para rellenos controlados, o rellenos compactados, no tenemos que elegir el tipo de falla local, sino general. Okay. Eso dice la FHWA y también la Ashton, ¿no? Pero en nuestro caso, esa arena es el suelo que estaba ahí, no hemos hecho ningún tipo de mejoramiento con compactación ni nada de eso. Entonces vámonos a los factores de carga. Tenemos Kp gamma. Bueno, en este caso, a partir de aquí todas las ecuaciones comienzan a diferenciarse un poco. Por ejemplo, Terzaghi, y yo siempre me voy a la fuente primaria. Aquí tenemos el libro de Terzaghi, bueno, ya lo quité, pero aquí está. Terzaghi 1943, y esta es la a ver, déjeme ver. Aquí está. Capacidad de carga, capítulo 8, ¿verdad? Entonces aquí Terzaghi nos habla, bueno, fue la primera ecuación. Entonces Terzaghi planteó esta ecuación para zapatas continuas, ¿verdad? Zapatas continuas, es decir, zapatas con un ancho B, pero con una longitud en teoría infinita, ¿verdad? Pero ya yéndonos a lo práctico, se considera que cuando tenemos una relación L entre B mayor a 5, ya esto es una zapata corrida, ¿okay? Algunos dicen 5, otros dicen 10, 7, pero bueno, 5 podríamos considerar que cuando se cumple esto es una zapata continua, ¿okay? Una zapata continua. Entonces Terzaghi, para entrar dentro de un esfuerzo plano, es decir, un problema bidimensional, asumió que esto era continuo y planteó sus mecanismos de falla, ¿no?, que habíamos visto: falla general, falla local, etc. Planteó los factores de capacidad de carga. Por ejemplo, n gamma, aquí lo vemos, n gamma, tangente dividido entre 2 por kp gamma por coseno al cuadrado menos 1, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Tangente al cuadrado dividido entre 2 por kp gamma por coseno al cuadrado menos 1. ¿Verdad? Ahora, aquí, por ejemplo, y bueno, esta es la única parte un poco complicada de Terzaghi, es este factor kp gamma, que si ustedes van al libro de Brajadas, aquí nos habla, ¿no?, de K gamma, él dice K gamma, pero dice que Terzaghi es una aproximación, y bueno, esto es principio de superposición, y aquí comienza a derivar las fórmulas, ¿no? Pero el factor Kp gamma no existe, no lo vemos aquí directamente, ¿no? Nos dice que n gamma, fíjense, para Terzaghi, y aquí nos da una nota que esto es de Kumbohar, ¿no?, un autor, ¿verdad? Pero Terzaghi como tal plantea esta ecuación. Ahora, Kp gamma, no hay en ninguna parte Kp gamma en este texto. Terzaghi lo único que dejó es este gráfico, ¿no?, de n gamma. Entonces, eso no se menciona en el Brajadas, pero Bowles sí lo menciona, y lo dice precisamente aquí, ¿no? Terzaghi nunca explicó muy bien cómo obtener Kp gamma, utilizado para calcular la capacidad, el factor de capacidad de carga n gamma. Él hizo, sin embargo, una pequeña curva a escala de phi versus n gamma, que es precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Phi versus n gamma. El autor tomó puntos adicionales de esta curva y usó una computadora
Es decir, hizo el proceso inverso, ¿no? Obtuvo Kp gamma en función de N gamma. Entonces esto está en la tabla 4.4. Esta es la tabla 4.4. Aquí están los valores de phi y aquí tenemos Kp gamma según los valores que ha encontrado Bowles. ¿Okay? Entonces, ¿qué hice yo? Fíjense que las demás expresiones se pueden determinar fácilmente, ¿no? Aquí tenemos NQ y NC, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a libro de el libro de Terzaghi, vemos que NC se puede definir, ¿verdad? Ahí está definido, no hay ningún problema. NQ también, y nos dice que para cuando phi es igual a 0, NC es igual a 1.5 de phi más 1, es decir, 5.7. NQ es 1 y N gamma es 0, ¿verdad? Esto es para un análisis de esfuerzos totales. Se aplica con arcillas en condiciones no drenadas. ¿Okay? Bueno, entonces NQ no hay mucho drama en determinarlo, es una función nada más, bueno, una ecuación y ya. NC tenemos eh, ese condicional que para cuando esto es 0, esto tiene que ser 1.5 de pi más 1, es decir, 5.7. ¿Por qué? Porque la cotangente de 0 no existe, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estamos con esto. ¿Qué hice para determinar Kp gamma? Recordemos que Kp gamma solo hay valores en una tabla. Entonces lo que yo hice es, aquí tengo los valores eh, los valores de estos, de phi, y aquí tengo los valores de Kp gamma, ¿verdad? Y hago una interpolación lineal. Tengo el vector conocido en X, el vector conocido en Y, el valor conocido en X, y me tendría que dar el valor que yo quiero obtener en Y, 34.6. Entonces ya con eso calculo el factor N gamma. Y de esa manera se calculan los factores de carga. Fíjense que esto depende directamente del ángulo de fricción interna. Pasa lo mismo para Meyerhof. Para Meyerhof, Hansen y Bessick, NS y NQ son las mismas, ¿verdad? Fíjense que aquí da 20.43. Aquí va a dar también 20.43. Lo único que se diferencia en las cuatro teorías es N gamma. Para N gamma cada uno tiene su expresión. ¿Okay? Entonces hasta ahí estamos viendo de manera paralela las diferencias entre las cuatro ecuaciones. Y vamos a los factores de forma. Factores de forma en Terzaghi son los únicos que hay. Entonces recuerden que yo les había dicho que Terzaghi hizo estas ecuaciones para una zapata con longitud infinita, es decir, una zapata corrida, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, ¿no? No solo utilizamos nosotros zapatas corridas, tenemos zapatas rectangulares, tenemos zapatas cuadradas, tenemos zapatas circulares, entonces, eso se refleja en los factores de forma. Terzaghi planteó este problema, ¿verdad? Para zapatas circulares. Bueno, aquí está la reducción por corte local, ¿verdad? Que habíamos hablado. Y para zapatas rectangulares o circulares, bueno, aquí hace toda una demostración. La parte resumida de todo esto está en Bowles. Entonces aquí vemos los factores de forma, ¿verdad? Shape es forma en inglés, entonces S, ¿verdad? Entonces aquí en la ecuación de capacidad de carga, fíjense que se añaden estos factores S sub C y S sub gamma. Para cualquier ecuación, también aquí tenemos factores de forma, pero cuando tenemos fundaciones corridas, estos factores de forma son 1, ¿verdad? Tanto en Meyerhof, Hansen, Bessick, no importa, esto va a ser 1. Y Terzaghi las definió para zapatas circulares y cuadradas. Terzaghi
no he definido factores de forma para zapatas rectangulares. Entonces, si tenemos zapatas circulares o cuadradas, vamos a aplicar estos factores. Entonces, ¿qué es lo que yo hice de forma personal? Es, si tenemos zapatas cuadradas, obviamente vamos a aplicar el factor de forma, pero si no, vamos a aplicar, recuerden, que una zapata rectangular es un caso intermedio entre una zapata corrida y una zapata completamente cuadrada, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos la relación, ¿verdad? Esto es para una zapata cuadrada, la relación L entre B, obviamente es 1, la relación L entre B para una zapata corrida, habíamos dicho que se puede considerar a partir de 5, entonces aquí está el factor de forma para cuadrada, el factor de forma para corrida, y hago una interpolación dividiendo L entre B, ¿verdad? Es lo que hago yo, y también para el factor S gamma. Y ese Q no existe en Tersagi, entonces en las otras teorías nosotros tenemos los factores de forma, los factores de profundidad y los factores de inclinación. La programación para cada uno de los factores tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, para Meyerhof tenemos que para SQ, S gamma hay restricciones para ángulos mayores a 10 grados y ángulos iguales, ángulos de fricción igual a 0, ¿no? Es poco común encontrar ángulos de fricción entre 0 y 9 grados, ¿verdad? Prácticamente no hay. Pero por si acaso yo hice una interpolación lineal para ese tipo de casos. ¿Okay? Entonces, si ustedes revisan todos los factores de forma, profundidad e inclinación, por ejemplo de Meyerhof, están en función a lo que publicó Bowles, ¿ok? En particular las expresiones de Meyerhof, no pude encontrar como tal sus artículos originales, sus papers, ¿ok? Pero por ejemplo, Hansen y Basic sí los encontré. Entonces, de esos, en algunos casos sí hay diferencias respecto a lo que publicó Bowles. No sé muy bien cuál será el motivo, pero sí hay diferencias. Ok, entonces, bueno, aquí están, si quieren revisar la programación de los factores de forma, profundidad e inclinación, están en esta pestaña. ¿Ok? Y aquí ya se determinan tanto para B como para L. ¿Por qué tanto para B como para L? Porque fíjense que aquí yo tengo dos posibilidades. Esto es con B, ¿verdad? Con L sería lo mismo, pero en vez de B aquí, L aquí. Aquí lo mismo para profundidad. Esto sería en B, pero en L yo tendría en vez de una B aquí, una L. ¿Y por qué hago esto? Porque, bueno, en los libros, en los textos generalmente siempre va B, porque como B es menor a L, siempre suele ser la más crítica. Pero esto cambia cuando nosotros, por ejemplo, voy a ir directo a la ecuación de capacidad de carga. Fíjense que aquí lo planteamos en función de B' y L'. ¿Qué sucedería si yo tengo un momento muy grande alrededor de B, por ejemplo 600? Entonces fíjense que L' pasa a ser menor a B'. Entonces en este caso, seguramente la capacidad de carga respecto a L va a ser también menor. Entonces hay que considerar ambos casos. ¿Okay? Entonces, aquí están los factores de forma, de profundidad y de inclinación para Meyerhof. Para Hansen están aquí y para Basic también están aquí. Lo que yo les recomiendo, bueno, aquí está todo el resumen, ¿verdad? Eso es para Meyerhof, esto es para Hansen, ¿verdad? Los factores de forma, los que están con H y los que están con B son de Basic. Y los de inclinación, ¿verdad? Los de inclinación para Basic y estos son los de inclinación para Hansen. Pero hay ciertas
diferencias, por ejemplo, si ustedes se van al artículo de Hansen, y fíjense que I sub C, para el caso de cuando phi es 0, cuando phi es 0, cuando phi es 0, estas son de Hansen, ¿verdad? Fíjense, aquí está con prima y aquí es 0,5 menos 1 y aquí todo esto, ¿verdad? Pero Hansen, aquí hay un 0,5, ¿verdad? Por fuera. Y aquí no está. Entonces, yo prefiero hacerle caso al artículo original y según estas ecuaciones he planteado los factores de inclinación, forma y profundidad para Hansen y Basic. Entonces, hay que buscar los artículos originales, se los voy a pasar ahí en bibliografía de Hansen. Por ejemplo, Hansen publicó en dos fechas, en el 63 o en el 61 y en el 70, y Basic también publicó en varias fechas, ¿no? Entonces hay que ir buscando los artículos. Por ejemplo, aquí está el artículo de 1975 de Basic. Y bueno, hay que revisar si lo que puso Bowles está correcto o está según estos artículos. ¿Ok? Entonces, bueno, cada uno va a tener diferentes factores de inclinación, forma. Como les había adelantado, Basic tiene factores de compresibilidad que dependen del módulo de corte. ¿Okay? Entonces, estos son los factores de compresibilidad que pueden ser menores a la unidad. Y en ambos, en los 4 casos, se determina el caso del nivel freático. Yo tengo un nivel freático de 3.5. Entonces, fíjense, no es el caso 1, ¿verdad? Porque la profundidad de desplante es mayor que el nivel freático, no. Entonces no es el caso 1. El caso 2 es cuando el nivel freático está a una profundidad D por debajo del nivel de desplante, que es máximo B. Entonces, en este caso, fíjense que sí estamos en ese caso, ¿no? Estamos a 4.5. Este es el límite superior. Y nuestro nivel freático está en 3.5. ¿Verdad? Entonces se cumple y es el caso 2. Esto es igual para las 4 ecuaciones, ¿verdad? Y finalmente determinamos las capacidades de carga. Las capacidades de carga para Terzaghi, para Meyerhof, bueno, para Meyerhof, Hansen y Basic obtenemos las en los dos sentidos y la menor va a ser la capacidad de carga última, ¿verdad? Y bueno, también para Basic, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo tengo la capacidad de carga. Yo lo multiplico por sus dimensiones efectivas, B' y L', y voy a tener una carga vertical última, ¿verdad? Esa carga vertical última, esto está en términos de fuerza, lo divido entre la fuerza actuante, que sería la carga vertical que está llegando a la columna, el peso de la zapata y el peso del suelo que está por encima, y voy a tener un factor de seguridad, ¿verdad? Entonces, en los 4 casos, fíjense que está cumpliendo con un factor de seguridad de 3.8 y el factor de seguridad requerido era de 3, entonces 3.8 es mayor a 3, cumple, cumple y cumple. Vamos a ver un poco de cómo podemos graficar. Fíjense que está la superficie de falla y en lo que nos ayuda a determinar esto es esta profundidad que yo le llamo D. Entonces, yo sé, fíjense, aquí estamos en 4.6 y nosotros tenemos, vamos a suponer que el cambio de estrato está por aquí, que a partir de aquí ya son arcillas, ¿verdad? Arcilla. Pero toda la superficie de falla está por encima, o fíjense que no llega a esta profundidad que le vamos a denominar H. Entonces H es mayor que D, por lo tanto es una falla en suelo homogéneo. Si es que la superficie de falla, si es que D fuera mayor a H, ya tendríamos una falla en un suelo estratificado. ¿Okay? Entonces fíjense que a eso nos ayuda, a determinar la profundidad de la superficie de falla y ver si estamos ante un suelo homogéneo o estratificado en términos de resistencia a corte o falla por corte, mejor dicho. Veamos cómo se realiza esta gráfica.
una gráfica simplemente. Aquí tenemos tres zonas, ¿verdad? La zona elástica, zona plástica y zona pasiva. Entonces este triángulo, ¿verdad?, tiene un ancho de B medios, ¿verdad? Y la altura la podemos determinar con esto, ¿no? B medios, la base, por la tangente de alfa S. Alfa S es esto de aquí, que para Terzaghi alfa S es igual a phi. ¿Okay? Entonces determinamos eso. Aquí simplemente estoy planteando las coordenadas de mi zapata, ¿verdad? Con eso grafico. Mi zapata es simplemente definir este polígono, ¿verdad? Entonces lo que hago a grandes rasgos es definir estas coordenadas, ¿no? Entonces tengo un vector aquí en X y un vector en Y. Y aquí, por ejemplo, hasta este punto, ¿no? Que sería B minúscula medios negativo, ¿verdad? Porque aquí está el 0, ¿verdad? Aquí está el 0. Entonces, luego defino este punto, defino este punto, defino este punto, este punto, este punto, este punto y este punto, y al finalmente el mismo punto, ¿no? El último punto coincide con el primero, precisamente para cerrar el polígono. Entonces ahí grafico la zapata para la zona 1, la zona elástica. Fíjense que es lo mismo, ya tengo la altura, tengo la base, entonces la defino así. La zona 2 o la zona plástica, sabemos que es una espiral, ¿verdad? Entonces esta espiral tiene un radio inicial y un radio final, y tiene un ángulo de recorrido, ¿verdad? Entonces aquí está el radio inicial, el radio final y el ángulo límite, ¿verdad?, que es 135 menos phi medios. Entonces hago variar, aquí estoy creando un vector que va desde 0 grados hasta el ángulo final, y sabemos nosotros que una espiral se puede definir mediante esta ecuación, ¿verdad?, que es el ángulo, o mejor dicho, el radio inicial multiplicado por E elevado al ángulo por la tangente de phi. ¿Okay? Entonces definimos las espirales, o la espiral, y aquí está la espiral, ¿verdad? La espiral logarítmica. Pero esto está en coordenadas polares, entonces lo tengo que pasar a coordenadas rectangulares. ¿Okay? Lo paso a coordenadas rectangulares multiplicando por el coseno de phi para y por el seno de phi, o mejor dicho, el seno de tita. Ahí está en coordenadas rectangulares, pero esto lo tengo que girar y trasladar. Entonces esto lo voy a rotar, porque esto en sí tendría que estar aquí al medio y tendría que ser así, ¿verdad? Entonces tengo que rotarlo y trasladarlo. Entonces con esto yo lo roto, estoy rotando con estas ecuaciones, y aquí finalmente lo traslado, ¿verdad? Lo traslado al punto donde tendría que ser. Aquí ya está rotado, pero necesito trasladarlo a este punto, ¿no? Este punto de aquí. Entonces lo traslado a este punto de aquí, que sería DF más la altura de este triángulo, ¿verdad? Entonces aquí lo estoy trasladando, ¿no? Lo traslado, y bueno, la zona 3 es simplemente un triángulo como tal, nada más. Aquí a la zona 2 le añado un punto extra para cerrar el polígono. Entonces, teniendo todo esto, se grafica mi superficie de falla, ¿verdad? Ya puedo determinarla. Obviamente aquí tengo una serie de valores, y el valor menor va a ser la profundidad de influencia. El ancho de influencia es este ancho, ¿verdad? Este es el ancho de influencia. Si nosotros colocamos una zapata muy cerca de aquí, lo que va a hacer es que estas superficies de falla se van a solapar, y lo que puede ocasionar es que actúe como una sola zapata. Como una sola zapata, por lo tanto, la superficie de falla tendría mayor profundidad, y tal vez incluso ya sería una superficie de falla para suelos estratificados. Entonces, fíjense, ahí está la profundidad de influencia de la zona de falla desde desplante, desde aquí.
tiene 2.5 metros. Si nosotros relacionamos D entre el ancho de la zapata, es 1, ¿verdad? 1. Entonces vemos que por corte, como habíamos visto en la anterior clase, por corte, o bueno, desde la primera clase, por corte suele ser una profundidad menor que cuando nosotros analizamos los bulbos de presión y determinamos que esto tiene que ser 2 veces B, ¿verdad? Y bueno, esto es para Terzaghi. Hacemos lo mismo para Meyerhof, ¿verdad? Obviamente la ecuación es un poco más extensa porque añadimos factores de forma, profundidad e inclinación. Lo mismo hacemos para Hansen y para Basic, ¿no? Para Basic. Entonces ya tenemos estas ecuaciones automatizadas. Ya podríamos comparar, ¿verdad? Y sacar promedios y determinar nuestra capacidad de carga por corte. Yo de esto voy a determinar la relación L entre B, que es 1.24. 1.24 y fíjense, aquí yo determino la capacidad de carga en suelos homogéneos, y lo que hice es dejar todo en función de B. L incluso está en función de B en una relación largo-ancho, ¿no? Entonces todo está en función de B. Las cargas, obviamente, porque el peso de la zapata va a depender de su ancho. Las excentricidades. Y como tenemos todo en función de B, aquí tenemos cómo se comportan las ecuaciones dependiendo del ancho, ¿verdad? Por ejemplo, la ecuación roja es Hansen, Meyerhof está en azul, en verde, Basic en violeta y Terzaghi en azul. Entonces podemos ver que a mayor ancho, mayor capacidad de carga, ¿verdad? Aquí solamente estamos tomando en cuenta la capacidad de carga por corte. Asentamiento, vamos a ver la siguiente clase. Entonces veamos cómo se comporta. Aquí yo ingreso los datos. Obtengo, como ya estoy obteniendo, como ya estoy ingresando B, ya tengo L en función de B. Bueno, todos los datos en función de B. Y aquí puedo hacer una comparación, ¿no?, de mis capacidades de carga. Por ejemplo, Terzaghi 552. Es parecido a lo que yo obtuve aquí. 552. Meyerhof 625. Aquí tengo 625. 667 para Hansen. Aquí tengo 668 y 728 para Basic, ¿verdad? Que aquí tengo 727.5. Parecido, ¿no? Seguramente hay alguna diferencia en algún punto, pero aquí tenemos las capacidades de carga. Vemos que los factores de seguridad calculados cumple. Y aquí divido, y aquí obtengo mis capacidades de carga admisible, dividiendo la capacidad de carga última entre mi factor de seguridad, que es de 3. Entonces de aquí yo podría sacar un promedio, ¿no? Por ejemplo, 214 kilogramos o kilopascales, ¿verdad? Que en kilogramos fuerza sería, tal vez es una unidad a la que están más acostumbrados a ver, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, 2.18. Ok, entonces esas serían las ecuaciones de capacidad de carga para suelos homogéneos. Vemos que, por ejemplo, vamos a ver Basic, que la profundidad de influencia es de 5.3, ¿verdad? De 5.3, y yo tenía un cambio de estrato a los 6.5, entonces estaría actuando como suelo homogéneo. ¿Okay? ¿Qué sucedería si no? Vamos a suponer que el cambio de estrato está a los 3 metros. ¿Okay? Si el cambio de estrato está a los 3 metros,
hasta los 3 metros. Entonces nuestra superficie de falla quedaría interrumpida. Como queda interrumpida, tenemos que trabajar con estos dos estratos, con la arena y con la arcilla, ¿verdad? Con la arcilla. También podría darse el caso que tenemos una arena y aquí tenemos una roca, ¿ok? Vamos a tomar como 4 metros, ¿ok? 4 metros, fíjense, aquí tenemos la arena con las mismas características y aquí tenemos una roca, ¿verdad? Un basamento, y hasta el basamento. ¿Qué haríamos en esos casos? O aquí tenemos algo muy rígido, ¿no? Bueno, para esos casos, ya estamos entrando en casos especiales, ¿verdad? Vamos a tomar el caso de capacidad de cargas, suelo sobre roca a poca profundidad. Entonces, tomemos las longitudes del anterior problema, la altura de la zapata, 500 milímetros, ¿verdad? Entonces, pueden ocurrir dos casos, en los que D es mayor o menor a la profundidad de la base rígida, entonces es un caso de suelo homogéneo, es, como hemos visto, lo determinamos con cualquiera de las 4 ecuaciones. Y otro caso es, bueno, aquí H, fíjense, si yo tengo 2, esto sería 2 metros, ¿no? 2 metros, un ángulo de fricción de 33, el peso unitario, húmedo y saturado. Entonces, en ese caso, el nivel freático está a 3.5. Y bueno, fíjense que hay ciertas correlaciones para encontrar D, es decir, la profundidad de falla desde el desplante. Nosotros sabemos que ese valor, para nuestro caso, bueno, ya lo hemos graficado, para eso hemos hecho precisamente las gráficas, es de 3.3, ¿no? 3.34 para BASIC. Por ejemplo, vamos a ver para Meyerhof cuánto es, porque esto cambia igual. 3.34 también para Meyerhof. Y para Terzaghi suele ser más corto, ¿no? 2.58. Entonces digamos que un promedio de 2.9 más o menos, ¿no? 2.9. Entonces hay ciertas, fíjense aquí 3.45, un poco más, ¿no? Esto está, si ustedes van al libro de, bueno, al libro de Brajadas, este también es un libro de Brajadas, muy bueno, por cierto. Aquí estamos, ¿verdad? A casos especiales, tenemos el caso de fundación, y aquí está, ¿no? La relación D entre B, recordemos que D es la profundidad de la superficie de falla, y B obviamente es el ancho de la zapata. Esto en función a los parámetros N gamma y NC. Entonces, en función de estas curvas, nosotros tenemos un ángulo de fricción de 33 y vamos a tener una relación D entre B y una relación D entre B para NC y NQ. Lo que yo hago aquí es obtener un promedio, ¿okay? Un promedio ponderado, y obtengo 3.45 de estas dos gráficas, ¿verdad? O yo podría ingresar D según lo que yo he calculado aquí, en cualquiera de estas ecuaciones, ¿no? También es válido. Entonces, suelo estratificado, ¿verdad? Me sale que es suelo estratificado, porque si yo colocaría lo que sabemos que esto está a 2 metros, entonces 2 metros menos 6.5 son 4.5 metros, ¿verdad? 4.5 metros. Entonces, en ese caso estaríamos en un suelo homogéneo, ¿verdad? Y no tendríamos que realizar este análisis. Pero como hay cambio de estrato a los 2 metros, desde el nivel de desplante, es un suelo estratificado. ¿Y qué tipo de suelo estratificado es? Tenemos arena, o bueno, un suelo cualquiera, un suelo puede ser una arcilla también, porque aquí podemos introducir el valor de la cohesión, sobre una roca, ¿okay? A poca profundidad.
Entonces la roca está a 2 metros, ¿verdad? Aquí ya tenemos las cargas actuantes, que en nuestro caso es 1066. Lo que sí hay que tener cuidado es que estos casos especiales generalmente se han determinado para cimentaciones eh, corridas o continuas, por lo que en las ecuaciones de capacidad de carga no van a ver los factores de forma ni de profundidad. De todos modos, por ejemplo, si nosotros revisamos el ejemplo anterior, vemos que estos factores de profundidad generalmente son mayores a 1, ¿no? En algunos casos menores. Entonces, tal vez se compensa un poco, ¿no? Tal vez se compensa un poco. Y bueno, con esto obtenemos la capacidad de carga para este tipo de casos, ¿no? Que es una arena 1060, esto es 1060.77 sobre roca, ¿verdad? Ok, entonces en este caso tenemos factores de carga modificados. Vamos a ir un poco aquí al libro. Bueno, esto ya lo habíamos visto teóricamente. Entonces, en función de phi y de las relaciones h entre b, tenemos que determinar nc modificado, nq modificado, ¿verdad? Entonces aquí estamos determinando, por ejemplo, nc asterisco, nq asterisco está en función de nc directamente con esta relación. Entonces lo podemos encontrar. Y n gamma asterisco, estos factores de carga modificados. Entonces determinamos el factor, la capacidad de carga última y vemos 1338. Y tiene sentido porque si tenemos una roca a 2 metros, ¿verdad? Una roca a 2 metros es algo que nos ayudaría, ¿verdad? Entonces esta roca, aquí hay un estrato bastante rígido, entonces tendría que mejorar la capacidad de carga de alguna forma. Entonces, fíjense que anteriormente teníamos aquí en promedio 550, 625, 600, 728 y con una roca hemos mejorado a 1338. ¿Okay? El segundo caso especial sería suelo fuerte sobre suelo débil. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos las... vamos a hacer de cuenta que ya no tenemos una roca, sino tenemos una arena bastante densa con un ángulo de fricción de 39 grados, por poner un ejemplo ya. Entonces vamos a ingresar los mismos valores. 3.10, 3.10, aquí tenemos un ángulo de fricción de 33, una cohesión de 0, y aquí tenemos un ángulo de fricción de 40 y una cohesión de 0. Aquí tenemos 17 y aquí 19. Profundidad de desplante de 2 metros. Y esto va a estar a los 2 metros. ¿Okay? A los 2 metros vamos a tener otra arena más resistente. Entonces, esto de la misma forma, esto es un suelo estratificado, ¿verdad? Factor de seguridad requerido 3. Datos del hormigón, esto es 1066.1, creo. 1060.77. Entonces, la carga actuante, el peso de la zapata, del suelo por encima, aquí en los factores de carga, todo esto está también en el Brajada, así lo hemos explicado anteriormente, ¿no? El caso de un suelo fuerte sobre un suelo débil, ¿verdad? Igualmente aquí hay que ver si es que la profundidad de falla es mayor que h, entonces obviamente no va a ser un suelo estratificado, sino un suelo homogéneo. O mejor dicho, viceversa, ¿no? Si la profundidad de falla es menor al h, entonces va a ser un suelo homogéneo.
Entonces aquí está toda la teoría, ¿verdad? Tenemos que determinar los factores de carga para ambos estratos, para el primero y el segundo. Algo importante es que aquí en MATCAD el origen tiene que estar en 0 para estos casos, ¿ok? Para los demás el origen está en 0 y aquí el origen está en 1, ¿ya? Entonces tenemos los factores de forma para el primer estrato y el segundo estrato, ¿verdad? Aquí en la capacidad de carga última por estratos asumimos que cada estrato como una fundación continua a nivel de superficie, ¿verdad? Entonces en una fundación continua no tenemos factores de forma, ¿verdad? Entonces con los datos de ambos estratos determinamos Q1, Q2 y determinamos la capacidad de carga en el estrato superior. Fíjense que esta fórmula ya tiene factores de forma, no es como esta de aquí. Y aquí para el estrato inferior hay cierta modificación, ¿no? Trabajamos con gamma 1, que es el gamma del estrato superior, y en vez de df, nosotros computamos df menos h. Entonces tenemos estas relaciones en base a estas gráficas. En base a estas gráficas nosotros determinamos esta relación C sub A sobre C sub 1. Como no tenemos cohesión, como es arena, esto sería 0, pero también determinamos el coeficiente de corte, ¿verdad? El coeficiente de corte, lo pueden ver aquí, depende del ángulo de fricción del primer estrato y entre la relación Q sub 2 y Q sub 1. Q sub 2 y Q sub 1, recordemos que son las capacidades de carga suponiendo fundación continua a nivel superficie de ambos estratos. Entonces con eso, fíjense, aquí a mí me salió por aquí, ¿verdad? Porque tengo un ángulo de fricción de 33 y mi relación Q sub 2, Q sub 1 bueno, este es un estrato fuerte sobre suelo débil, ¿no? Por eso me sale así. Entonces, yo voy a asumir que el estrato que está por debajo, fíjense aquí estaba haciendo el caso contrario, ¿no? Aquí estaba haciendo suelo débil sobre suelo fuerte. Entonces yo voy a asumir que tengo una arena más débil a esta profundidad, ¿ok? Entonces aquí tengo una arena más débil de 27 grados de ángulo de fricción. Entonces, fíjense en ese caso, ya mi punto ya está dentro de las curvas, ¿verdad? Dentro de las curvas y tengo un coeficiente de corte por punzonamiento de 4.4. Entonces tengo aquí la capacidad de carga última, 584, y finalmente es 584, fíjense, 584. Esta capacidad de carga, si yo la comparo con el caso que tengo aquí, es parecido, ¿no? 552, 625, 728. Ha reducido en algo. Redujo. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo considero aquí corte, aquí no tengo la posibilidad de elegir corte local o corte general, ¿verdad? Es un caso de falla especial, entonces tal vez podría reducir mis ángulos de fricción de forma conservadora, ¿no? Si aquí es 33, tal vez yo podría colocar 30 aquí y aquí 25, ¿verdad? Entonces aquí tendría una capacidad de carga de 458. Entonces tenemos la arena con la que habíamos estado trabajando y abajo tenemos una arena más débil, ¿no? Y por tanto es obvio que esta capacidad de carga se va a reducir. Tenemos el otro caso de carga, el otro caso de capacidad de carga que es suelo débil sobre suelo fuerte. Y aquí sí vamos a ingresar lo que habíamos dicho en 17, aquí es 19. Aquí tenemos, fíjense que esto también funciona para condiciones no drenadas, es decir, solamente con arcillas, ¿verdad?
Porque aquí esto es una arcilla, tengo ángulo de fricción 0. Pero bueno, entonces voy a asumir que estoy en una arena. Aquí es 0, 0. Esto es 33. Y a los 2 metros tengo una, una grava, una arena, qué sé yo, con ángulo de fricción de 40. ¿Okay? 40 a los 2 metros. Tengo profundidad de desplante de 2. ¿Verdad? Y tengo mis factores de carga. Esto es según Basic. Ustedes pueden elegir cualquier teoría. Eh, la capacidad de carga última por estratos. Fíjense que aquí estoy determinando los factores de carga para el primer estrato, para el segundo estrato. Aquí los factores de forma para el primer estrato y para el segundo estrato. Y aquí aplico las ecuaciones de capacidad de carga del estrato superior y del estrato inferior. Y aplico esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación. Aplico esta ecuación y en ningún caso, a ver, déjenme revisar, ¿verdad? En ningún caso esto puede ser menor que la capacidad del estrato superior, ¿verdad? Del estrato superior. Entonces, fíjense que al tener nosotros a los 2 metros una arena o una grava con 40, con 40 grados de ángulo de fricción, se incrementa considerablemente esto, ¿verdad? A los 2896 kilopascales. Interesante. Entonces, ¿qué pasaría si tendríamos el mismo tipo de suelo? Bueno, entonces, esto también, ¿no? Aquí esto es 1060.77. Y bueno, entonces, eso sería para el caso de suelo débil sobre suelo fuerte. La capacidad de carga ha incrementado, ¿verdad? Incrementado. Y bueno, vamos a ver algunos casos más. Por ejemplo, levantamiento, ¿no? Levantamiento. Tenemos un ancho de zapato de 3.10. Esto es cuando tenemos una fuerza vertical, ¿verdad? Que trata de eh, elevar nuestra fundación. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando digamos que nosotros tenemos otra zapata aquí y aquí tenemos nuestra edificación, ¿no? Que con un empuje sísmico, esto puede quedar a tracción y esto a compresión. Entonces esto podría levantarse, ¿no? Esto podría tratar de levantarse o tal vez aquí tengamos alguna cubierta y por acción del viento quiera levantarse. Son situaciones bien particulares, ¿no? Tenemos el peso unitario del suelo, que esto habíamos dicho que va a ser 17, esto 33. Y tenemos un caso para suelos granulares. En suelos granulares tenemos una relación crítica de F entre B, que si nosotros nos pasamos de esto, vemos aquí la relación que nosotros tenemos de F entre B. Y si nosotros llegamos a este valor crítico, ya estaríamos hablando de una fundación profunda, ¿verdad? DF no puede ser muy... no puede tener mucha altura porque ya estaríamos pasando a un caso de fundación profunda. Como no estamos llegando a ese límite, es una fundación superficial, entonces el método que vamos a aplicar es válido, ¿no? Tenemos un factor M, un factor de sustentación nominal K sub U y un factor de ruptura FQ, ¿verdad? Que FQ lo calculamos en función de M y K sub U y la relación B entre L. Entonces, determinamos el coeficiente FQ y con FQ nosotros determinamos la fuerza última de levantamiento, ¿verdad? Entonces, la fuerza que supongamos que tenemos una fuerza
300, qué sé yo, de 300 kilonewtons. Entonces, como está por debajo de esto, entonces, obviamente va a haber cierto factor de seguridad, ¿no? No se levantaría la fundación, ¿verdad? No se levantaría. Y lo mismo tenemos para suelos. A ver, déjenme abrir aquí. Hay un caso también para suelos, la capacidad de levantamiento en suelos cohesivos, ¿verdad? Entonces, en suelos cohesivos, eh, bueno, creo que aquí me faltó para suelos cohesivos. Pero bueno, lo podemos plantear después, ¿no? Es bastante similar, el caso para suelos cohesivos, y lo podemos ver aquí, ¿verdad? En suelos granulares y en suelos cohesivos, Entonces, en suelos cohesivos, fíjense que la ecuación es bastante similar, pero tenemos un factor ya no FQ, sino FC, ¿verdad? Entonces, tenemos este factor. Y bueno, lo podemos programar un ratito aquí, ¿no? BL. Y aquí esto va a ser la cohesión del suelo, ¿verdad? La cohesión del suelo, que puede ser 80 kilopascales, ¿no? Vamos a aplicar el mismo ejemplo de aquí, ¿verdad? Lo vamos a hacer rápidamente, es fácilmente programable. Entonces, esto va a ser 1.5, fíjense, 1.5, y aquí 3 metros. Profundidad de desplante de 1.8, cohesión de 52, y peso unitario de 18.9. Entonces me dice que el primer paso es determinar la relación crítica, ¿verdad? De F sobre B. Entonces esa relación crítica es esta de aquí. Yo voy a borrar todo esto, que era para el caso de en suelos granulares. Y voy a calcular la relación crítica, pero esto es para una zapata cuadrada, ¿okay? Para una zapata cuadrada. Entonces esto es igual a 0.7 de la cohesión no drenada más 2.5, ¿verdad? Pero no puede ser mayor que 7. Entonces yo restringo esto, menor que 7, y me dice que la cohesión no drenada, bueno, aquí es, ¿no? Cohesión no drenada no drenada siete, ¿verdad? Bueno, aquí también le sale 7 en su ejemplo, ¿verdad? 8.6, pero esto tiene que ser 7, ¿verdad? 7 porque lo tenemos que limitar a eso. Tenemos que convertir esta relación crítica de cuadrada a rectangular, entonces tenemos que aplicar esta expresión, ¿ok? Entonces yo voy a aplicar esta expresión, copio esto,
Entonces esta sería la crítica rectangular. Que sería 0.73 más 0.27 por L entre B. Pero esto tiene también cierta restricción, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 1.55, ¿verdad? Entonces esto es igual nuevamente el mínimo de estos dos argumentos, 1.55 por esto. Entonces tengo eso. 1.55 es... A ver, aquí tiene que ir multiplicando esto. Aquí multiplica la relación crítica, pero para una zapata cuadrada. Entonces, veamos. Eh, 8.89. Entonces esto tiene que ser 8.89, ¿no? Chequea 1.55 por 7, 10.85. Entonces estamos bien. De aquí determinamos alfa, ¿verdad? Entonces de aquí determinamos este parámetro alfa, que es igual a la relación profundidad de desplante ancho de zapata entre la relación crítica que acabamos de encontrar. Entonces en este caso esto tiene un valor de 0.135. Con alfa tenemos que encontrar B', con alfa prima tenemos que encontrar B', que viene de de esta figura, ¿verdad? De esta figura de aquí, alfa y B'. Entonces B' nosotros lo podemos encontrar con esta función de ajuste ya, que bueno, se aproxima de bastante bien a los valores que encontramos en esa gráfica, ¿ok? Porque esa gráfica no tiene ecuación, entonces tendríamos que determinarlo de manera gráfica. Entonces, por ejemplo, beta va a tener un valor de 0.21. Aquí en el ejemplo sale que beta es 0.2. Entonces está pareciendo un poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí no. Voy a borrar todo esto. Ok, entonces se parece bastante el caso en fundación sobre suelo eh, cohesivo que sobre suelo granular. Veamos que igual aplica. Entonces aquí hay parámetros alfa, ¿verdad? Parámetros alfa que están por aquí. Factor alfa, alfa prima. Y el factor beta prima. Factor beta prima. Ahí lo tenemos. Entonces con esto ya calculamos la capacidad de carga, la capacidad de levantamiento última, ¿no? O la carga de levantamiento última. Entonces, aquí vemos el ejemplo, que sería el área, bueno, está por aquí, el área, que sería B por L, ¿verdad? B por L, multiplicado
por beta prima por FC asterisco, que para este caso es 7.56, ¿ok? Entonces 7.56 beta por la cohesión no drenada, y esto multiplicado por gamma por df. Entonces aquí tenemos este valor. Dice que no he definido el, bueno, L sí está definida, ¿no? Solo que aquí falta el signo de multiplicación. Aquí tengo Q sub U, ¿verdad? Entonces dice 540. Y aquí en el ejemplo, 540.6. Entonces estaría coincidiendo, ¿no? Para nuestros datos, aquí tendríamos 2.5, 3.10, 2.0. Vamos a suponer que la cohesión para nosotros es 100 kilopascales. 18. Y tenemos la capacidad de levantamiento. 1256 kilonewtons. Ok. Finalmente, tenemos el caso de fundaciones superficiales con sismo. Ok. Esto no está, incluso Brajadas lo dice, ¿verdad? Cuando tenemos aquí capacidad de carga con sismo, y nos dice bueno, nos da una advertencia de que estas ecuaciones no han sido verificadas en campo, ¿verdad? Necesita ser, tenemos que resaltar algo, dice que esta teoría no ha sido aún verificada por data de campo, ¿verdad? Entonces es algo teórico. Yo estoy utilizando la solución de Voodoo y Alcarni, entonces voy a asumir que estamos en la arena con la que habíamos estado trabajando, ¿verdad? 17, 17.8. Tenemos 10.000, 0.3, bueno, tenemos todo eso. Y la diferencia es que tenemos que tener los coeficientes de aceleración vertical y horizontal. ¿Okay? Esto lo podemos determinar, por ejemplo, el coeficiente horizontal para Cochabamba de 0.22. Solamente estoy tomando un ejemplo cualquiera. Y aquí, un coeficiente vertical, 0.8 por 0.22, ¿verdad? Este coeficiente de aceleración vertical, o 0.2 algunos, ¿no? Entonces, con estos coeficientes de aceleración vertical y horizontal, ¿verdad? Con estos coeficientes, bueno, aquí obviamente también tendríamos que colocar los cortantes basales, ¿no? Qué sé yo, 30 y 50 kilonewtons, no sé. Entonces, en base a esto, déjame corregir esto. En base a estos factores o a estos datos de sismo, lo que se introduce son estos factores de modificación por sismo. ¿Okay? Estos factores de modificación por sismo. Entonces estos factores reducen, fíjense que están reduciendo nuestra capacidad de carga. Esto está en el libro de capacidades de carga de Brajadas. Es la solución de Voodoo y Alcarni, en la que tenemos estos factores por sismo, ¿verdad? Se añaden estos factores por sismo a la ecuación de capacidad general. Aquí están los factores que dependen de los coeficientes de aceleración horizontal y vertical, ¿verdad? Entonces, aquí están. Añadimos eso a la ecuación de capacidad de carga, ¿verdad? Que está por aquí. Según Basic, por ejemplo, según Basic. Entonces, esos factores los añadimos
cada uno de los sumandos y tenemos la capacidad de carga que fíjense que no estaría cumpliendo en este caso por sismo. Entonces, de esa manera hemos evaluado, creo que aquí hay un error, aquí esto debería ser L. Okay, entonces fíjense que hemos evaluado varios casos, ¿no? Suelo homogéneo, suelos estratificados, dentro de suelos estratificados, suelo débil sobre suelo fuerte, suelo débil sobre, o suelo fuerte sobre suelo débil, sobre roca. Bueno, también tenemos las ecuaciones de capacidad de carga sobre roca. Que, bueno, a ver, vamos a ver eso más. Aquí están las ecuaciones de capacidad de carga última sobre roca, lo habíamos visto en la teoría. Tenemos el ángulo de fricción de la roca, hay ciertos valores recomendados, ¿no? Por ejemplo, aquí, fundaciones sobre roca, ¿verdad? Fundaciones sobre roca. Aquí hay ciertos valores recomendados, ¿no? Según granito, limolitas, areniscas o pizarras, nosotros tenemos los ángulos de fricción recomendados. Por ejemplo, para una arenisca, 35 grados, ¿no? 35. Y bueno, podríamos buscar también valores referenciales de la cohesión, qué sé yo. De la cohesión, por ejemplo, en este ejemplo que nos da aquí, dice que tenemos una zapata de 2.5 por 2.5, una profundidad de desplante de 2, con un ángulo de fricción de 31, una cohesión de 32, ¿verdad? Están los datos aquí, el RQD, y se determina la ecuación de capacidad de carga, ¿no? Entonces tenemos, determinamos los factores de capacidad de carga, 48, 30 y en este caso n gamma sería nq más 1, ¿verdad? Entonces nq a ver, esto sería nc, perdón, así es, nc y esto es nq, ¿okay? nc y nq. Entonces, de esa manera nosotros determinamos las capacidades de carga. ¿Okay? Llegamos a un valor de 508 megapascales, que lo tenemos por aquí, corregidos con un RQD, ¿verdad? Corregidos por el RQD al cuadrado. Y esto entre un factor de seguridad vamos a tener la capacidad de carga admisible. Fíjense que tenemos 203 megapascales, esto es mucho mayor a 21 megapascales, que es por ejemplo mi hormigón, o 25, 28, en los mejores casos 50, ¿verdad? Pues fíjense que primero va a fallar el hormigón que la roca. Y bueno, entonces ya hemos visto todos los casos de carga. Voy a hacer una pequeña verificación en un programa, por ejemplo el GEO5. El GEO5, que es la versión demo. Entonces, en este programa voy a ingresar los valores y voy a comparar los factores o las capacidades de carga que he obtenido. Entonces, fíjense, vamos a ir a proyecto. Vamos a revisar algunas configuraciones, ¿verdad? Aquí me dice, por ejemplo, que estoy empleando esta norma para las estructuras de concreto. Y bueno, que la estoy trabajando con ASD. Si yo quisiera seleccionar
seleccionar, perdón, ya. Entonces voy a seleccionar los métodos que quiero para realizar mi capacidad de carga, para determinar la capacidad de carga. Entonces voy a, aquí están los materiales, ¿no? Aquí puedo hacerlo según la ACI, por ejemplo. Bueno, este es el tema estructural, ¿no? En este caso estamos hablando de estabilidad, análisis de estabilidad, ¿verdad? Eh, Déjenme revisar. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí está. Spread Footing. Tenemos que ir a esta opción, esta pestaña de zapata aislada, análisis para condiciones drenadas y análisis para condiciones no drenadas. Entonces, yo por ejemplo lo voy a hacer con Meyerhof, ¿verdad? Para condiciones drenadas. Y aquí podría seleccionar, ¿no? Esto tendríamos que entrar en la documentación de Geo5 y revisar, ¿verdad? La excentricidad permitida, 0.16, ¿verdad? El factor de seguridad requerido para capacidad de carga, 3.0, para deslizamiento 1.5 y para volteo o levantamiento, mejor dicho, 3. Entonces, yo elijo eso, fíjense, Meyerhof estándar, bueno, 0.16. Yo voy a definir mi suelo, como es un solo suelo, fíjense, esto yo podría definir la profundidad de un estrato, por ejemplo, que a los 20 metros, voy a poner cualquier valor, a los 20 metros cambia este tipo de suelo, ¿verdad? Entonces yo veo un 3D, a los 30 metros esto va a cambiar, aquí vemos el cambio de estrato, ¿verdad? Aquí vemos el cambio de estrato. Entonces voy a crear un tipo de suelo que le voy a llamar arena 17, en condiciones húmedas, condiciones saturadas 17.8, módulo de elasticidad 10 megapascales, son 10.000 kilopascales, módulo de Poisson 0.30, ángulo de fricción, y aquí tengo que tener cuidado, ¿no? Recordemos que yo estoy reduciendo mi ángulo de fricción. Aquí yo estoy reduciendo mi ángulo de fricción. Tengo que colocar el reducido, que sería 24.8. ¿Okay? 24.8 grados, ¿verdad? Ángulo de fricción, cohesión 0. Aquí yo elijo un color, añadir, ¿verdad? Aquí en asignar digo que esto es arena, ¿verdad? Y para el segundo estrato, bueno, yo voy a crear una arcilla. ¿Okay? Voy a crear una arcilla. Peso unitario 18, 0, 100 kilopascales, módulo de Poisson 0.49, 50, 18.5. Verde, añadir. Entonces aquí en asignar, ya. Entonces aquí ya vemos, ¿no? Aquí cambia de estrato, fíjense. Arena y luego arcilla. Después de definir el tipo de suelos y asignar al perfil de suelos mi tipo de suelos, voy a ir a fundación. Me voy al 2D. Entonces, este es el, fíjense, tenemos el suelo original y el suelo final, ¿verdad? Entonces puede ser que nosotros excavemos y luego tengamos esta diferencia, ¿no? Pero yo lo voy a dejar en 2 metros ambos, 0.5. Y bueno, tenemos eso, ¿no? En cargas, yo tengo que añadir condiciones de servicio. Recordemos que aquí tengo 1060.77. En X tengo 0.0
bueno, voy a tener que revisar esto. Voy a tener que revisar mis cargas. Aquí tengo bueno, aquí es 0, ¿no? 0.03 y 1.91. 1.91 está en condiciones de servicio. Para resistencia voy a emplear las mismas cargas, aunque vamos a ver cuál es la diferencia con esto. Vamos a añadir, ¿ok? Por el momento solo estamos revisando capacidad de carga. Las dimensiones en X es 2.5 y en Y es 3.10, ¿verdad? Entonces tenemos esta zapata. Bueno, ahí tenemos nivel freático a los 350. Entonces vamos a capacidad de carga y fíjense que mi capacidad de carga es de 629 para Meyerhof, ¿verdad? Entonces estaría cumpliendo. Si yo reviso aquí en mi resumen, para Meyerhof tengo 625, ¿verdad? Aquí tengo 629, 625, prácticamente está coincidiendo. Y de esa manera nosotros validamos nuestra capacidad de carga, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa manera estaríamos verificando nuestra capacidad de carga. Podríamos hacer la verificación para los casos, aunque para casos especiales, es decir, suelos estratificados, no coincide del todo exactamente, ¿no? Pero bueno, esa sería la clase práctica de hoy. Ha sido bastante extensa. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, no duden en hacérmela llegar.